Adriana y su esposo tenían su casa dentro del terreno de Juan, al final de la finca. Cuando ellos llegaron a vivir a esos terrenos por primera vez, les fue ofrecida una cabaña que siempre había estado ahí, desde antes de que Juan tuviera memoria. Se instalaron con la promesa de que no estarían más de un año, pues tenían la esperanza de comprarse su propio terreno y construir su casa. Seguramente sus planes iniciales cambiaron porque 4 años después todavía seguían en la finca. La noche del entierro de Juan, Adriana se quedó completamente sola en casa. Su esposo estaba ayudando a terminar de echar la tierra sobre el agujero donde le dieron sepultura al recién fallecido. Después de eso, se esperaba que aquel hombre pasara la noche en la cantina llorando la muerte de su amigo. Desde su ventana, a través de un campo amplio con corrales vacíos a ambos lados, se podía ver la casa de Elvira. Desde que inició el atardecer, ella comenzó a asomarse con mayor regularidad, primero esperando a que apareciera su esposo en la finca y después deseando que ocurriera algo, cualquier cosa, cualquier ruido o movimiento. Su casa ya no era una cabaña. Su esposo levantó las paredes y hasta construyó una segunda planta, solo que esta nunca se utilizó. Tenía un par de ventanas sin cristales. En las paredes habían agujeros y canales que subían hacia el techo, pero por ellos no corrían cables de luz. La tarde en aquel sitio había estado más tranquila que de costumbre. El hijo de Adriana dormía plácidamente, ni él hacía ruido. En casa de Elvira no se había encendido ni una sola luz, pero no era porque se hubieran ido temprano a la cama a descansar por fin después de estar 3 días y 3 noches sin dormir. Era porque el menor estaba desaparecido. Pero eso Adriana no lo sabía, solo tenía la ligera y extraña sospecha de que se había quedado sola en el mundo. Se fue a la cama cuando dieron las 11. Se le olvidó cenar por estar deseando que su esposo llegara a tiempo para que lo hicieran juntos. Cerró los ojos y entonces escuchó un golpe seco que provino de alguna parte de la casa. Se levantó de la cama, miró hacia la puerta, buscó a tientas a su hijo y luego escuchó nuevamente el golpe. Esta vez identificó que venía del piso de arriba, justo encima de donde ella estaba ubicada en ese momento. Al principio se oía como si estuvieran azotando un costal o un bulto, como si lo levantaran y lo dejaran caer al suelo. Como el sonido no paraba, ella se fue directamente a buscar entre las cosas de un cajón, encendió una vela y se decidió a investigar. Adriana caminó descalza hacia las escaleras, subió esquivando obstáculos, se hizo paso entre un montón de cajas. Por las ventanas entraba un poco de luz de luna, pero no la suficiente como para iluminar todo el espacio. Ni siquiera la vela resultaba tan efectiva, porque cuando ella subió no pudo ver inmediatamente qué era lo que estaba provocando los golpes encima del techo de su cuarto. Tuvo que caminar un poco más, percibir olores desagradables, escuchar las moscas y sentirlas chocando contra su cara y sus brazos para darse cuenta que no era el viento quien provocaba los ruidos. Sus ojos vieron una cosa repugnante e inaudita. Una nube de moscas flotaba por todo el final de la pieza, pero en el centro, estas se condensaban aún más y burdamente formaban una silueta humanoide. Según la única testigo, era como una sombra que se agachaba para tomar un pequeño saco del suelo y luego levantarlo, ponerse de pie y dejarlo caer. El saco, que parecía ser del tamaño de una cabeza, era lo que provocaba los golpes.
Adriana se llevó la mano a la frente y luego se dibujó la cruz en la cara, en el pecho y en los hombros. Se buscó con la mano una cruz que pendía de una cadenita y la apretó con sus dedos. Iba a empezar a rezar en voz alta cuando el montón de moscas se separaron, se esparcieron por la amplia pieza y luego salieron por una misma ventana. Cuando se fueron todas las moscas prevaleció la oscuridad, ya que uno de todos esos insectos habría apagado la vela que la mujer llevaba en la mano. Hubo silencio unos segundos y después un ruido lejano apareció en el patio. Se escuchó que alguien acababa de entrar por la puerta del zaguán de la entrada principal. Lo que estaba sucediendo, lo que se veía hasta el otro lado de la finca, no se distinguía en lo absoluto. Tampoco se escuchó que la persona que entraba hubiese cerrado la puerta. Fue 1 o 2 minutos después que ella reconoció la silueta. La persona que venía aproximándose por el campo era su esposo. Jalaba, más bien arrastraba algo, por eso venía desplazándose lentamente. Momentos después, ella notó que era un costal lo que él llevaba tras de sí. Caminó apresurada hacia las escaleras, tropezando con cosas que había en el camino y que no podía ver entre las penumbras que dominaban ese espacio. Bajó, corrió hacia la puerta, encendió la luz de la marquesina y salió de la casa. Por encima, no muy alto en el cielo, parvadas de aves revoloteaban asustadas. De pronto volaban en círculos, luego iban de izquierda a derecha y viceversa. Lo hacían mostrando terroríficos movimientos coordinados. Se sabía que algo malo estaba pasando. Desde hace 3 días que se sentía el aire impuro, las noches intranquilas. Algo maligno tenía su atención fijada en esos terrenos, en esas familias. Había reclamado muchas vidas o había recibido muchos sacrificios, incluyendo las de los animales. Adriana quiso acortar la espera y caminó al encuentro de su esposo, pero se detuvo cuando le pareció ver que lo que había dentro del costal parecía ser un cuerpo. La nube de moscas venía sobrevolando los alrededores de él y de lo que venía arrastrando. Adriana se quedó anonadada. Cuando él avanzó más, ella le cuestionó lo que había hecho. El hombre apestaba a vino, traía los pantalones orinados, venía casi babeando y se tambaleaba bastante. ¿Qué hiciste? ¿A quién traes ahí? El hombre parecía no escucharla, traía la mirada perdida. Por su semblante podría pensarse que venía bajo el influjo de sustancias ilícitas. Sin embargo, era más que evidente que una fuerza externa lo estaba controlando, como si algo de toda esa maldad que había azotado a la familia lo tuviera poseído. La mujer se acercó más para verlo bien, se puso frente a él para llamar su atención, para obtener alguna respuesta. Él se detuvo un momento, soltó el costal y la miró a los ojos. Ella jura que detrás de esas pupilas no estaba él, era algo o alguien más ocupando el cuerpo de su esposo. Aquel hombre la apartó del camino con fuerza. Ella no pudo evitar caer. El aventón la lanzó por los aires y del golpe perdió el aliento. No se pudo levantar inmediatamente del suelo. Lo único que hizo fue mirar a ese desconocido, arrastrar el costal y el cadáver hasta desaparecer en la vegetación al final de la finca.
A esa misma hora, Elvira y 2 de sus hijos caminaban siguiendo un sendero que los llevaría a la cueva del diablo. Tenían la certeza de que por ahí encontrarían al más pequeño de la familia. La cueva del diablo había sido lugar de muchas desapariciones. En cierto punto del cerro existía una abertura cavernosa que tenía unos cuantos metros de profundidad. Después de unos pasos, la garganta de dicha cueva se estrechaba tanto que en cierto punto se cerraba hasta solo dejar un pequeño agujero por el que únicamente un niño menor a 10 años podría caber. Los hermanos del pequeño se tomaron turnos para intentar entrar, ya que previa inspección habían visto la luz encendida de una vela del otro lado. En uno de tantos intentos, uno de ellos vio al pequeño pasar corriendo frente a sus ojos. Lo vio esconderse en la oscuridad. El muchacho se levantó del suelo e inmediatamente le confirmó a su madre que había visto a su hermano en la cueva. Elvira se acercó, tendida boca abajo sobre el suelo, acercó el rostro lo más que pudo y puso atención para escuchar o ver algo. De pronto apareció un ruido, eran pasos, luego la voz de un adulto. De por sí la escena era alucinante. Estar a la medianoche en la tenebrosa arboleda, buscando en el interior de una cueva a un niño de 8 años es una imagen estremecedora y pavorosa. Ahora súmale que descubres que también hay un hombre adulto. Una persona que debió haber entrado por otra parte de la cueva, ya que por donde Elvira se asomaba no cabía ni siquiera uno de los muchachos que la acompañaban en ese momento. De un instante a otro se vieron los pies del niño. Caminó cerca del agujero, se detuvo frente a él, luego se agachó para asomarse y ver a su madre. La cara que apareció del otro lado del agujero no era la cara de un niño de 8 años, ni siquiera de un niño, ni de una persona conocida. Era el rostro de un hombre de 50 y tantos años, con una nariz afilada, con una mirada siniestra. El susto que le provocó la repentina visión la hizo retroceder y golpearse la cabeza contra una de las piedras que salían de las paredes de la cueva. Aún tirada de rodillas, se puso a gritarle a su hijo, pero antes mandó a los hermanos a buscar alguna otra entrada a la cueva. Ella se quedó sola, se colocó boca abajo y se asomó, pero no se acercó más. El rostro que la había sorprendido le quedó a unos 5 centímetros del suyo. Cuando volvieron los muchachos, trajeron la noticia de que no había ninguna otra entrada a la cueva, al menos no por esa parte del cerro. Elvira estaba tan desesperada por sacar a su hijo de aquel agujero que sintió la necesidad de regresar inmediatamente a la finca para pedir ayuda. Esperaba encontrar al esposo de Adriana para que le ayudara a quebrar las piedras, para que llevaran una cuerda, para ver qué podían hacer para sacar a su hijo menor. Caminarían de vuelta a la finca sin saber que precisamente ese hombre iba en camino a la cueva del diablo. Estaban a punto de partir a casa cuando escucharon que entre los arbustos crecidos y las ramas secas en el suelo venía alguien caminando lento y arrastrando algo. Esa persona no venía por el sendero, se iba haciendo paso entre los pastos y árboles cortos. Guardaron silencio y apagaron las linternas. ¿Quién sería y qué estaría haciendo a esa hora en ese lugar? Lo dejaron pasar y se estuvieron quietos hasta que se dejaron de escuchar los ruidos que hacían sus pasos y el bulto que venía arrastrando. A uno de los muchachos se le ocurrió que, a lo mejor, aquella persona estaba yendo en dirección de la otra entrada de la cueva.
Elvira no esperó más. Con linterna encendida, buscó el evidente rastro que dejó el costal que el sujeto traía a rastras. Tuvieron que esquivar toda clase de ramas y pastos, ya que ese no era un sendero en lo absoluto. Subieron varios metros hasta que encontraron un agujero entre las piedras. Lanzaron las luces de las 2 linternas que traían consigo. Al fondo, aproximadamente a 3 metros de profundidad, estaba el saco que aquel tipo venía arrastrando. Aquel sujeto ya no estaba a la vista. Habría dejado caer el bulto desde esa abertura y por la caída éste se abrió. Mirando con atención y apuntando hacia el lugar indicado, Elvira encontró que una cara se asomaba del costal. Era un hombre con un rostro hinchado y muerto. Era Juan. Horrorizada por lo que había visto, pero más por lo que le había pasado por la mente, se puso de pie y le ordenó a sus hijos que la siguieran a casa. Iría por la ayuda que tanto había deseado y por una cuerda que le hacía falta para entrar a la cueva. Fueron y regresaron en menos de 1 hora. Los hermanos venían fatigados, arrastrando los pies, jadeando. Elvira no. Ella estaba alerta, asustada, también ansiosa y desesperada. Amarraron la cuerda a un árbol y luego ella intentó bajar de a poco, pero terminó aventándose, dejándose caer al fondo. Para ese momento, el saco ya no estaba. Algo o alguien lo había movido del lugar. Cuando Elvira se pudo incorporar, pidió que le lanzaran una linterna, les ordenó que no se alejaran de la entrada y entonces se fue a buscar a su hijo. Caminó por los estrechos túneles que no llevaban a ningún lado, recorrió los mismos lugares una y otra vez hasta que se detuvo y puso su mente a pensar. Sintió una corriente de aire y la siguió hasta que encontró una cámara. No era alta, pero sí era profunda. Estaba iluminada con la luz de una vela. Era el lugar que ellos habían visto a través del agujero. De cuclillas caminó hacia el centro de esta, mirando cuidadosamente los detalles, intentando no hacer más ruido del necesario. De pronto apareció el bulto. Sí era un cuerpo y ya no estaba en un costal. Frente a 3 cruces invertidas pintadas en la pared de la cueva, había 3 cuerpos: Juan, Ramón y el hijo mayor. No pudo ver las caras, pero si no eran ellos, entonces ¿quiénes? Más allá, sentado en el piso y recargado en la pared, estaba su hijo menor. Realmente solo se trataba de sus restos. Su madre lo reconoció por sus ropas. Su cuerpo había superado varios estados de descomposición y ya no era reconocible. Elvira gritó hasta lastimarse la garganta, se dejó caer al suelo, se desvaneció, perdió todas sus fuerzas y quedó desmayada en el piso. Sus 2 hijos la despertaron tiempo después, se metieron a la cueva usando la cuerda, estuvieron perdidos un rato hasta que también encontraron la cámara. Cuando la madre despertó, volvió a llorar, volvió a darse cuenta de que no había sido la peor de sus pesadillas. Como era que horas antes había visto al menor de sus hijos jugar en el cementerio a la hora del entierro de su padre. Había más preguntas para ella: ¿para qué y quién había formado los cuerpos en ese siniestro ritual de sepultura al interior de la cueva? En el fondo de la cámara había alguien observándolos, alguien que evitaba toda luz, alguien cuya silueta desaparecía momentos antes de que la linterna le apuntara con su débil resplandor.
Por los instantes en que lograba ser visible, dedujeron que se trataba de un hombre, un sujeto con sombrero, como un jinete. Sería o tendría que ser el diablo, si no, ¿por qué le habrían puesto ese nombre a la cueva? Lo que sucedió después no tiene relevancia en la historia, sin embargo hay muchas preguntas que necesitan respuesta. Se supo que ese niño se metió a la cueva una sola vez por el agujero del frente y no pudo salir nunca más. Lo que sea que habita o habitaba esa cueva usó esta ofrenda, la muerte del chico, para salir libremente de su escondite. El niño, o más bien algún demonio, alguien que usó su cuerpo, su voz, su imagen, estuvo presente en todas y cada una de las muertes de esa familia. Basta con preguntarle a sus hermanos, que sabían todo, que lo habían visto todo, solo que nunca se atrevieron a hablar. Las cuestiones que escapan de nuestro entendimiento tienen que ver con la manera en que fueron desecradas las tumbas de aquellos hombres y para qué los llevaron a la cueva. Pero todo lo demás tiene sentido. Esta historia en momentos parece inverosímil, tiene más de una versión, pero todas terminan en el mismo punto, en que algo monstruoso le pasó a esa gente. Adriana es quien sabe la mayor parte de la historia, quien la contó en su momento, quien de mano de su familia tuvo que huir de ahí para que no los persiguiera el mismo destino. Una de las cosas que nos hacen pensar que todos en casa de Elvira tuvieron el mismo final fue que ella misma le contó a Adriana que había veces en que ella y sus 2 hijos despertaban con los brazos cruzados y con un par de monedas de cobre reposando en sus ojos cerrados. Sabemos que cada elemento tiene un significado en la historia, pero nos gustaría que tú lo interpretaras a tu gusto y nos dijeras en los comentarios qué piensas. ¿Por qué la monja le arrebató la cruz del cuello al tío? ¿Por qué le pintó un símbolo al niño? ¿Qué era lo que había en el molino? ¿Dónde terminó la carta? Espero te haya gustado esta historia. No me quiero ir sin agradecer a la familia Salazar por la gran cantidad de detalles proporcionados, por las incontables charlas que tuvimos para construir esta historia, por compartir con nosotros y con el público esta increíble serie de experiencias. No se te olvide dejar tu like y suscribirte. Si has considerado apoyar a la producción con una propina, te dejo el enlace de PayPal en la descripción. Por cierto, dentro del saco que se azotaba en el piso en casa de Adriana, sí había una cabeza, solo que nadie supo nunca de quién era. Alguien te observa en la oscuridad.